La teoría de la frustración-agresión dice que cualquier cosa que nos impide lograr una meta nos hace agresivos. Así la frustración aumenta cuando nuestra motivación para alcanzar un objetivo es bloqueada. Uno de los mejores conceptos y más importantes que explican la frustración y el principio de depresión es el de la indefensión aprendida, también conocida dependiendo en dónde nos veas como indefensión adquirida, desesperanza aprendida, impotencia aprendida o desamparo aprendido. Y su principal impulsor fue otro de los grandes, Martin Seligman. Y este es un concepto que nos va a ayudar demasiado hoy para entender cómo el comportamiento tiene un punto de ruptura casi sin regreso, porque ante una excesiva estimulación aversiva se genera un déficit en la actividad del organismo, sobre todo motora, que imposibilita cualquier respuesta que permita tener una calidad de vida, provocando un daño grave o incluso el deceso. Pues la indefensión aprendida es un estado en el que el individuo no emite alguna conducta para evitar una estimulación aversiva, ya sea porque no encuentra ninguna conducta que le permita evitar o bien porque no le es posible escapar. A eso le llamamos punto de ruptura, porque tal condición puede llevar a los individuos a perder cualquier motivación, la esperanza de alcanzar objetivos, el abandono de cualquier ambición con resignación, como cualquier renuncia a toda posibilidad de buscar que su situación mejore y que sus problemas se resuelvan. Es tan absolutista que por desgracia la percepción alterada da la imposibilidad de lograr cualquier cosa. Por eso fue importante hablar, aunque sea un poco, de la percepción social que tenemos para valorar. También una institución o con un gobierno que genera pocas posibilidades del desarrollo de sus habitantes se manifiesta una cultura de indefensión aprendida, que se transmite, como ya hemos visto, con los patrones conductuales de las actitudes o reacciones a las características de las circunstancias de todos los individuos. Hasta ahora debes de pensar que es un estado muy trágico e incluso exagerado, pero nada más lejos de la realidad. Si en la vida real lo observamos, lo entendemos mejor en condiciones de laboratorio. En los experimentos de Martin Seligman se ató a un perro con un arnés en una caja experimental con 2 compartimientos. Al emitir un sonido, inmediatamente producían una descarga eléctrica en uno de los compartimientos. Normalmente, cuando se le da descarga eléctrica a un perro dentro de una caja con 2 compartimientos, corre por un momento y luego aprende a saltar la barrera del compartimento donde no produce la descarga eléctrica. Es fácil verlo hasta aquí, pues el perro aprende a que en cuanto suene el sonido, salta rápidamente la barrera para evitarlo, por lo que ya no recibe la descarga eléctrica. Pero en otra variante del estudio de Seligman, sus colaboradores hicieron que los 2 compartimientos produjeran una descarga eléctrica después de emitir el sonido que lo alertaba. Pues sí, como es natural, el perro corrió frenéticamente por toda la caja, alrededor de 30 segundos, pero ante posteriores ensayos, el perro simplemente gimió y se echó tranquilamente en la superficie del compartimiento. En los siguientes ensayos, ante el sonido seguido de la descarga eléctrica, el perro ya no cruzaba la barrera, aceptando de esa forma la descarga nuevamente, renunciando ante cualquier posibilidad de escapar del estímulo aversivo. Posteriormente se quitó la barrera que dividía los compartimientos para que fuera más fácil trasladarse, pero el perro permanecía pasivamente donde estaba. Después Seligman entró al lado seguro de la caja, pero el perro permanecía en su lugar, a pesar de que solo necesitaba caminar al otro lado para evitar la descarga. Luego lo llamó, le ofreció comida y aunque había sido privado de alimento, el perro seguía en su lugar, soportando las descargas eléctricas. Los descubrimientos de estos experimentos han sido punto álgido de la investigación científica, sobre todo porque se observa el fenómeno, no solo en los perros, sino también en peces, gatos, simios, ratas, palomas y obviamente, como sabrás, en humanos. Pero ante tal controversia no cabe duda que estos resultados nos dan mucho conocimiento de qué es lo que pasa en tales circunstancias de las que no podemos escapar y que progresivamente nos va sumergiendo en una espiral de comportamientos que nos llevan a decir no tiene caso hacerlo. Ya iremos profundizando más en eso. Ante eso, el mismo Seligman propuso que la indefensión aprendida ayuda a entender la depresión humana, sobre todo sin asociarlo a condiciones puramente orgánicas. Pero de antemano, el dejar actividades que enriquecen la convivencia con los demás es algo que nos sujeta a continuar viviendo, pues no es como la holgazanería social. En la indefensión aprendida tenemos el elemento de no disfrutar, incluso a eso que recurre la holgazanería.
¿Hay solución para la indefensión? Pues sí, como todo, aunque en ella es difícil salirse por sí solo. Aquí es cuando necesitamos a los verdaderos compañeros de vida, no solo a los amigos, primos, hermanos, novios o padres. Se necesita más que el título para salir de la indefensión. Las personas con indefensión tienen que desarrollar tareas que sean progresivamente más desafiantes y alentadoras, con beneficios a largo plazo para superar la condición. Es difícil como tratar el tema de la depresión con los demás. Es delicado, pero la prevención lo es más aún. Pues el nacer, el criarse, cómo desarrollarse en un ambiente meramente aversivo a veces hace que el individuo no enfrente esa adversidad, porque su nivel de habituación lo llevó a concentrarse solamente en las pequeñas, mínimas o escasas recompensas que le conlleva una vida a esa calidad. Esto quiere decir que es importante inmunizar a los individuos desde muy temprana edad para provocar que se sientan invencibles al ser expuestos a adversidades que pueden ser capaces de vencer. En otras palabras, al ser más capaces de tolerar los problemas que se encuentran en su camino, los hace ser más adaptables que quienes no se les inmuniza en su desarrollo. Las consecuencias que tiene el haber aprendido que uno no puede controlar los acontecimientos que le circunscriben permite saber que la indefensión aprendida reduce la convicción misma de hacer algo, porque se piensa que no existe relación alguna entre el esfuerzo para alcanzar una meta y el alcanzarla realmente. Así lo demostró Seligman cuando describió que ratas que habían aprendido a resolver tareas, imposibilitándolas posteriormente a no poder realizarlas, aprendieron a ser incapaces, es decir, se les daban tareas nuevas que ellas ya no podían resolver. En síntesis, cuando se les daban otras tareas a realizar después del procedimiento y que sí eran capaces de realizar, las ratas simplemente ya ni siquiera lo intentaban. Una de las secuelas fuertes que tiene la indefensión aprendida es que facilita la generalización. Eso es que una actividad que no se puede realizar es seguro que se limite en realizar otras actividades que se le asemejen. Consideremos otro experimento de Seligman, ahora con 3 grupos de perros, en donde a tan solo un grupo se les aplica una descarga eléctrica inevitable, al segundo grupo una descarga eléctrica evitable y al tercer grupo no se les dio descarga alguna. En esta primera fase del estudio, los 2 primeros grupos con descarga eléctrica fueron colocados en un compartimento de la caja experimental donde recibían descargas eléctricas leves durante 5 segundos, una vez al día, durante 64 días consecutivos. En el grupo de descarga inevitable, las descargas ocurrieron de manera aleatoria y ninguna respuesta podía eliminar la corriente eléctrica. Aunque los perros en ese grupo ladraran, aullaran o se movieran frenéticamente durante esos 5 segundos, no podían detener la descarga. En el grupo de descarga eléctrica evitable, los perros tenían la oportunidad de terminar la descarga si oprimieran un botón que se encontraba en la pared de la caja experimental a la altura de los hocicos. Así los perros tenían control a una respuesta disponible con la que podían escapar de la corriente eléctrica presionando un botón. Y en el grupo donde no recibieron descargas eléctricas, los perros simplemente eran colocados en el compartimiento durante el tiempo de los mismos ensayos y días de los grupos anteriores. Una vez concluidos los 64 días, se inició la segunda fase del experimento, donde todos los perros de los 3 grupos fueron expuestos al mismo procedimiento, pero en un contexto diferente al de la primera fase. Cada perro fue colocado en una caja dividida por una pequeña valla, donde se les aplicó una descarga leve en cada ensayo precedida por una señal de una luz en la pared. Aquí, después de que se reducía la luz en la caja, se dejaban transcurrir 10 segundos para que se les aplicara una descarga eléctrica. Si el perro saltaba la valla, podía escapar de la descarga. O sea que en esta fase la descarga eléctrica meramente era predecible y evitable. Mejor dicho, era controlable y prevenible para todos los perros, para cada uno de ellos. Pero para tener más en consideración la diferencia de esta fase a la primera es que si el perro no saltaba la valla, en el curso de los 10 segundos comenzaba la descarga y continuaba por 1 minuto, a diferencia de los 5 segundos de la primera fase. Los resultados muestran que los perros del segundo y el tercer grupo, de las situaciones de descarga eléctrica evitable y ausencia de descarga respectivamente, aprendieron a evitar la descarga cruzando la valla en la caja compartimentada. Si los perros en un inicio corrían frenéticamente y de manera accidental se caían, montaban, tropezaban o saltaban la valla, por serendipia escapaban en un principio de la descarga, pero una vez que aprendían a saltar la valla, era más fácil en los próximos ensayos evitar las descargas con mera determinación. Quiere decir que aprendieron a dominar las condiciones que eran extremadamente estresantes, aprendieron a prevenir las descargas, aprendieron a solucionar problemas, pero qué mejor,
aprendieron a evitarlos. Pero no así para el primer grupo. Para el grupo en que en su primera fase las descargas eran inevitables, porque en la segunda fase, cuando recibían la descarga eléctrica al principio, se comportaron como los otros, corriendo frenéticamente o aullando. Pero pronto lo dejaron de hacer y en lugar de buscar la solución a ese problema, simplemente continuaron gimiendo hasta que el ensayo terminaba, soportando toda la duración de la descarga, pero ahora 1 minuto a diferencia de 5 segundos. Con tan solo unos pocos ensayos, estos perros se dieron por vencidos de tratar de escapar, aceptando pasivamente la siguiente descarga, ignorando los cambios de su condición en esa fase, las diferencias de la caja con respecto a las de la fase anterior, como también la señal de la luz, haciendo simplemente que en todos los ensayos siguientes dejaran de hacer cualquier tipo de comportamiento para escapar, dando la facilidad para concluir que estos perros aprendieron la indefensión aprendida por las condiciones extremadamente estresantes, generalizando su comportamiento porque percibían que no tenían algún control de la situación. Se podría decir que desarrollaron una expectativa donde sus acciones futuras no tendrían algún efecto sobre lo que les sucediera. Esta expectativa aprendida de que la propia conducta voluntaria no cambia los resultados es la esencia de la indefensión aprendida. ¿Estos resultados son análogos a los humanos? ¡Ja, morro! Como ya señalamos, esto se ha visto en diferentes especies y sí, para tu interés se ha visto, comprobado, estudiado y medido en humanos. Pero también para nuestra desgracia lo podemos ver en ambientes naturales. Pero asimismo afortunadamente da oportunidad a saber cómo poder solucionarlo y en los mejores escenarios como los perros de Seligman evitarlo. Simplemente hay que ver los trabajos posteriores que hizo Martin Seligman como los de Zimbardo para saber que se puede aprender a optimizar nuestro comportamiento a favor de nuestras expectativas. El asunto es ese, iniciar simplemente en pensar, en cuestionarnos cómo podemos resolver ese problema. ¿Podemos actuar en contra de las vicisitudes? ¿Podemos enfrentar las adversidades? ¿O simplemente actuamos con pasividad para que suceda lo lamentable? Es difícil, sí, pero hemos visto también ejemplos de personas que a través de una reactancia excepcional han logrado no solo solucionar sus problemas, sino evitar los problemas futuros, mejorando sus condiciones de vida. Y cuando lo transmutan, como dicen los chavos de hoy, a otros escenarios, o sea que lo transmiten a otras personas, logramos lo que en Código de Héroes queremos fomentar: prevenir los problemas. Y no importa qué tan inteligente o astuto sea un individuo, sino qué tanta retroalimentación obtenga del ambiente y cuánto control puede ejercer sobre este mientras pueda resolver problemas. De ahí la importancia en mostrar primero los videos acerca de motivación, porque esa breve esperanza hace que el sistema motivacional haga que los individuos se esfuercen a conseguir objetivos que se trazaron, o que posiblemente no, pero ante las adversidades de la vida acumularon un conocimiento que hace que experimenten esperanza de cómo lograrlos, generando nuevas expectativas. Por eso es importante agregar de modo similar a lo que ocurría con los experimentos de Seligman, que es necesario observar que no es forzoso experimentar directamente la situación para que se produzca un estado de indefensión aprendida, sino que, como vimos con el aprendizaje social de Bandura, podemos tener referencia para saber que ante la observación de un modelo que experimenta la indefensión aprendida, es motivo suficiente para que el individuo que lo observa se influya por la misma vulneración observada. Mientras más semejante sea el modelo al observador, es más probable que la experiencia del modelo afecte al propio desempeño del observador, provocando incluso una reacción en cadena ante las situaciones que una nación pueda manifestar. Por eso la reacción inicial es importante, porque da la probabilidad de que surja la reactancia y evite la indefensión, al depender fundamentalmente de las expectativas de control. Pues esos individuos que esperan tener control de su medio tienen más reactancia antes que indefensión como primera reacción. O sea que ante las condiciones más agrestes de la vida, el comportamiento de afrontamiento para obtener o prevenir un resultado deseado dependerá de la pasividad o actividad del individuo. Con el amplio abanico conductual se podrá lograr lo impensable, dependiendo de la situación, claro está, pero rechazando el letargo o más bien evitando la renuncia, la apatía o la desmoralización
información que podrá alejar a ese individuo de la indefensión. Por eso que un individuo tenga miedo es vital para su supervivencia, porque lucha vigorosamente para superar, escapar, contrarrestar o hacer cualquier cosa necesaria para afrontar en forma eficiente la situación en la que se encuentre. Y soy pesimista, pero realista al decir que a todo el mundo le ocurren sucesos negativos, pero la ciencia explica el cómo esas dificultades son enfrentadas bajo atribuciones, predisposiciones, estabilidad o nivel de control que tengan los individuos, que incluso explican su comportamiento a lo que en realidad pasa. Porque ya hemos dicho que las creencias son subjetivas y que se diferencian de los resultados que muestra el mismo individuo, dado que es más objetivo observar esos detalles que nos acercan a superar nuestros problemas. Por eso hasta aquí, para los siguientes videos, era importante señalar esa línea delgada, de que si un individuo a lo largo del tiempo su ambiente le es incontrolable, aprenderá que todos sus intentos de control lo lleven a la indefensión. Pero no obstante, si ese individuo espera tener la capacidad para controlar los resultados importantes, en ocasiones se enfrentará a la exposición a resultados incontrolables. Así activará la reactancia en él y una vez que se convenza que sus comportamientos ejercen control en su situación, continuará luchando. La crítica es una herramienta muy importante en nuestra sociedad, por eso recuerda que el conocimiento se comparte.